Muy buenos días, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 7 de octubre. Estamos con la segunda temporada de devocionales y en esta serie vamos a estar continuando el estudio del Salmo 51. Recordemos que el Salmo 51 fue un salmo que escribió el rey David y no precisamente las mañanitas que nos cantaban en los cumpleaños. Este Salmo 51 habla de la actitud del rey David luego que el profeta Natán se acercó a él y le hizo llamado de atención de parte de Dios directamente por el gran pecado que había cometido de primero abusar sexualmente de Betsabé, segundo tratar de engañar a su esposo para que el hijo lo llevara a él y tercero matar al esposo de Betsabé, ya que no había forma que ese hombre en su integridad fuese engañado por las artimañas de David. David siempre se ha presentado como un hombre conforme al corazón de Dios y de hecho cuando David fue elegido como rey, el profeta que lo eligió a él, Samuel, cuando lo hizo justamente Dios hablándole a él, diciéndole, no mires lo grande de su tamaño ni lo hermoso de su parecer, sino mira su corazón. Porque eso es lo que mira Jehová, eso es lo que mira Dios, el corazón de las personas. Así que siempre David se presenta como el héroe de la fe, como el hombre que vivía, actuaba y confiaba a Dios y era el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, esta faceta de David que nos presenta el Salmo 51 nos muestra a nosotros una actitud muy diferente de él y eso nos enseña que todos, aún el más perfecto y más santo de los hombres, está en la posibilidad de pecar, está en la posibilidad de caer rendido a sus pasiones más profundas. Y el rey David, pues obviamente es ejemplo de ello. En el devocional pasado estudiamos que solo Dios puede restaurar a sus hijos, porque eso es lo que era el rey David, un hijo de Dios. Aquí no estamos hablando, y siempre lo he dicho, de una persona que no conoce a Dios, no estamos hablando de una oveja perdida, ni estamos hablando de una moneda perdida, estamos hablando de un hombre que conoce a Dios, que es hijo de Dios, pero que él decide alejarse de él. Así que si nos vamos a las parábolas del Señor Jesucristo, la que mejor le queda al rey David es justamente la del hijo pródigo, un hijo que se alejó todo lo que él pudo de Dios y luego cuando ya estaba en lo más bajo que podía caer, levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra mi papá, allá está mi papá bien, viviendo la vida, viviendo con mis hermanos y yo rechacé todo eso por imbécil. Y fue donde su padre y pidió perdón. Ese momento de tocar fondo, ese momento es a lo que el Salmo 51 del 16 al 19 hace alusión. Y es que el corazón humilde, un corazón humilde, es el inicio de toda restauración. Para que Dios restaure el corazón de su hijo, lo primero que debe haber de parte de ese hijo de Dios es un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón quebrantado delante de él. Y el Salmo 51 dice de la siguiente manera, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y esto es muy interesante porque el contexto en el que David está hablando es justamente el acto de expiación y los sacrificios de holocausto que se hacían en Israel cuando estaba establecido el sistema del templo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio se hacía una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. La expiación del pecado era sencillamente pagar durante todo un año por todo lo que el pueblo había hecho. De ahí que nosotros utilizamos la expresión el chivo expiatorio.
El chivo expiatorio o la cabra expiatoria o la oveja expiatoria era el animal que pagaba por nuestro pecado. ¿Ya? Ahora, habían dos tipos de holocaustos o dos tipos de sacrificios que se hacían. Estaba el sacrificio de sangre, que era cuando el animal era degollado, y estaba el sacrificio por holocausto, que es cuando el animal, luego de ser, degollado, era quemado por completo. En el pueblo de Israel, cuando una persona pecaba, se hacían sacrificios de sangre. Y se hacían sacrificios de holocausto también. Usualmente el sacrificio de holocausto era para pedir el favor de Dios o era para agradecer a Dios por algo que él había hecho. ¿Sí? Y el sacrificio de sangre era el que se hacía usualmente cuando se pecaba. Había una expiación. De hecho, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, justamente cuando saca a los vendedores del pueblo, del templo, perdón, lo hace porque estaban vendiendo los animales para el sacrificio de sangre. Entonces, dependiendo del pecado, había pagos por animales, se podía hacer con un cordero, se podía hacer con dos tórtolas, etcétera. Ese es un sistema bastante interesante que tenía el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Jesucristo, perdón, ese verbo lo conjugué mal, lo siento mucho, queda abolido por completo, ya que en hebreo nos enseña a nosotros que el sacrificio de Jesucristo no solamente es perfecto, sino que es eterno e es irrepetible, y que solo ese sacrificio vale más que cualquier otro sacrificio y es permanente por nuestros pecados. De ahí que podemos confiar que la salvación que tenemos a través de Jesucristo es eterna. Por eso Jesucristo habla de vida eterna, porque luego de eso ya no hay más expiación de pecado que hacer. Ya no hay ningún otro sacrificio que puedas hacer. Este contexto del sistema de sacrificio que utilizaba el Antiguo Testamento es el que David habla, es el que David menciona y es el que David se refiere. Por eso cuando dice, tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, está hablando del sacrificio de sangre. Ese es el típico, el que reza y peca empata. Pequé, aquí está el animal, sacrifíquenlo por favor por mi pecado. David está diciendo, tú no te deleitas en eso, yo lo haría si fuese así. Pero también ataca el sacrificio por holocausto. A ti no te agrada el holocausto. Cuando yo pido el favor de Dios a través de un animal, o cuando lo hacían ellos a través de un animal quemándolo, ese holocausto, esa ofrenda que subía a los cielos por el humo, eso no te agrada a Dios. Y es aquí donde David empieza a hablar y a describir qué es el verdadero sacrificio que Dios recibe, que es no el animal, no el animal quemado, la sangre del mismo, sino la actitud del corazón y de la vida de la persona que ofrece el sacrificio. Y es aquí donde David comienza diciendo que Dios recibe al espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Es interesante que la palabra espíritu es la palabra respiración y él se asemeja a la palabra vida también. Cuando habla del espíritu, habla de lo que le da vida a la persona. Así que podemos hacer nosotros una nemotinia aquí, hablando de lo que es la vida y la respiración de la persona, lo que es la existencia de ella misma. Cuando nosotros somos hijos de Dios y pecamos, recibimos la disciplina de Dios. En el devocional pasado justamente lo hablábamos. Dios al que ama castiga, así como el Padre al Hijo a quien quiere. De manera que cuando el Espíritu de Dios nos habla a nuestro corazón en pecado y empieza a amonestarnos, no solamente hay un cambio en nuestro corazón cuando Dios nos habla y ese sentido de culpabilidad y esa sensación de que yo estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué estoy haciendo eso? Sino que también hay consecuencias muy seguramente de mi pecado y Dios empieza a mover todo para que las piezas dejen de encajar y para que mi mundo y mi vida se sacuda y para que yo pueda coger y decir, caramba, estoy haciendo las cosas mal porque el favor de Dios, la bendición de Dios, y no la recibo y en su lugar estoy recibiendo la disciplina de Dios. Esa palabra contrito significa literalmente roto, partido, al corazón partido, el espíritu partido. Esa palabra, el corazón contrito y el espíritu contrito, contrito es la misma palabra para ambos, que significa literalmente roto y hecho pedazos. Dios recibe al espíritu quebrantado,
Cuando la vida de una persona está destruida y la vida le cae en pedazos a uno, se le cae en pedazos a uno y empieza la carga de las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, en ese momento, en vez de tú endurecer tu corazón, lo que debes hacer es mirar hacia el cielo, así como el hijo pródigo, y decir, la casa de mi padre se vive bien. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo me he alejado de Dios? ¿Por qué le he dado la espalda a Dios? Y es que pienso mucho en lo que había leído en alguna vez, que todo acto de creación comienza con un acto de destrucción. Y si tú lo piensas, es así. Por ejemplo, la teoría del Big Bang es una explosión, un acto de destrucción para dar origen a todo lo que está en la creación, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Tú para tener unos huevos fritos debes romper unos huevos primero. Si tú quieres preparar un buen alimento, muy seguramente tienes primero que destruir los materiales, la materia prima con que lo vas a preparar. Y justamente cuando Dios quiere construir a una persona de bienes, una persona santa delante de Él y cabal, madura, comienza justamente destruyendo a esa persona. Suena cruel, suena duro, pero mucho de eso es la consecuencia misma de los actos que nosotros hacemos, y luego de las consecuencias, si nuestro corazón no reacciona, viene la mano de Dios, la disciplina de Dios. En uno de los salmos David también escribe, mientras callé, envejecieron mis huesos, la mano tuya pesaba sobre mí. Dios estaba colocando su mano poderosa sobre David, pero no para sanarlo, no para bendecirlo, no para fortalecerlo, sino por todo lo contrario, para hacerle peso, para destruir su vida, para quebrantar ese espíritu orgulloso que no le permitía reconocer que se había equivocado y que necesitaba levantar sus ojos al cielo. Y hablando de espíritu orgulloso, lo siguiente que dice David es justamente: Dios recibe al corazón contrito. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, pero también dice: al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Ya cuando hablamos del corazón, estamos hablando del centro de las emociones y el intelecto de la persona. Y ya aquí es mucho más fácil de hablar que de la vida. Si tú eres hijo de Dios, y eso lo mencionamos en el devocional pasado, si tú eres hijo de Dios y tú pecas y no sientes nada, tenemos un problema serio. Porque lo primero que nosotros sentimos es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros: papi, le embarraste, hiciste mal, te equivocaste, corrige, reflexiona, óyeme. Cuando uno lee la escritura, la palabra de Dios lo que hace es coger y redarguirle el corazón a uno, quebrantarse y decirle: mira lo que estás haciendo y mira lo que yo espero de ti. A veces queremos que Dios nos hable a través de un tornado, como se lo hizo al santo Job, ¿sí? Queremos que nos hable una zarza ardiente, como lo hizo con Moisés. Pero la palabra de Dios es más que suficiente para hablarnos, para hacernos reflexionar, pero también para amonestarnos. Y es que hay dos palabras que se parecen, pero son muy diferentes. Una es exhortar y la otra es amonestar. Exhortar es animar a una persona a que siga una conducta o que se mantenga en ella. Y eso es lo que uno hace, por ejemplo, con los hijos. Cuando uno aconseja a los hijos a hacer algo. No, mira, mijo, recuerda que tienes que cuidarte. No vayas a hacer lo que hacen tus compañeritos en clase. Recuerda también que estás representando a la familia en el colegio. Pórtate bien. Mira que estamos pendientes de ti. Lo que necesites, ayúdanos. Mijo, muy bien, lo hiciste excelentemente. Qué bueno, continúa así. Oye, viste que sí podía. Todo eso es exhortar. Animar a una persona a hacer algo o a que continúe haciendo ese algo. Pero la otra palabra es amonestar. Amonestar es colocar los pensamientos de esa persona en orden. Y es justamente lo que Dios está diciendo aquí a través de este salmo que escribió el rey David. Al corazón contrito. Ese corazón contrito es un corazón que está siendo amonestado, no solamente por la palabra de Dios, sino también por la gente de Dios. Y es que la amonestación de Dios puede venir por su palabra, pero también puede venir por ese hermano en Cristo que llega y te dice: papá, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás haciendo esto? Mira, te sorprendí haciendo esto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué continúas este camino? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué repites estos actos?
A veces nos incomoda cuando nos encontramos hermanos en Cristo en lugares donde nosotros no queremos ver hermanos en Cristo. Pero ese es Dios dándote la oportunidad de recibir la amonestación. De coger y que te digan a ti, ve, mira lo que estás haciendo, ojo y ya. Y no nos vaya a pasar a nosotros como, como ese cuento, ese chiste del pastor que le gustaba apostar. El pastor que le gustaba apostar se iba al otro pueblo a apostar para que nadie lo viera y hasta allá llegó una oveja descarriada queriendo apostar la oveja y llegó y mientras que apostaban todos los demás decían 10,000 pesos al gallo del pastor. Y ahí estaba el pastor de su iglesia apostando junto con él. No me refiero a esos casos, no. Me refiero a esos momentos, a esas circunstancias en donde tú sabes que estás haciendo algo malo, esperas que nadie te vea y de pronto, ¡pum!, alguien te sorprende. Esa persona te va a dar a ti la oportunidad de ser amonestado y esa amonestación te va a dar a ti la oportunidad de recibir la palabra de Dios y que puedas comenzar a restaurar tu vida y cambiar lo que estás haciendo. De lo contrario, entonces, el corazón contrito es lo que le espera a uno. Esa palabra contrito significa roto, partido en pedazos. Y si pensamos que el corazón es el centro del intelecto y de las emociones de la persona, entonces estamos pensando de que las emociones y el intelecto de la persona también van a estar rotos y van a estar partidos. Y es que eso pasa. La depresión que uno siente, la culpabilidad, ¿sí?, la tristeza que le da saber y ver que ya la vida de uno no es igual, que los demás avanzan y yo no. Cuando yo estoy en ese estado, contrito, partido, dolido, viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es el corazón que está postrado delante de Dios. Dios recibe el corazón postrado delante de Él. El resultado natural que debe haber cuando un corazón está partido es justamente que ese corazón pase del quebrantamiento a la humillación. Cuando hablamos de humillado, el corazón humillado, esa palabra humillado significa postrado o de rodillas, sometido a la voluntad de otra persona. Y eso es justamente lo que Dios permite que pase en nuestras vidas cuando vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones, cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado y cuando Él decide tomar parte activa de la disciplina por lo que estamos haciendo. Cuando Dios quebranta mi vida, cuando Dios quebranta mi corazón, el resultado natural es que yo me postre delante de Él y le diga, Señor, perdón. Le pasó al hijo pródigo. Lo pusieron a comer con la comida de cerdo, deseaba él comérsela, porque los cerdos comían mejor que él. Y para un judío, el cuidar un cerdo era lo más asqueroso y horrible que había, porque el cerdo siempre ha sido un animal impuro. Y el hijo pródigo, al verse en esa situación, con su vida quebrantada, con su corazón quebrantado, su corazón también se humilló. Primero delante de Dios es pecado contra el cielo y también delante de su papá es pecado contra ti. Y eso fue lo que le dijo a su papá. Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. A veces no es necesario llegar hasta ese estado para nosotros poder coger y acercarnos a Dios. Para nosotros poder coger y recibir el perdón de Dios y poder empezar a ser restaurados. Pero cuando ya nuestra vida ha ido por esa vorágine de autodestrucción, cuando ya nosotros estamos dándole la espalda a Dios y Dios decide tomar cartas en el asunto, cuando ya estamos en este estado de humillación delante de Dios, lo que debemos hacer es justamente levantar los ojos al cielo y decirle, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Me he equivocado. De lo contrario, lo que viene es aún peor. Y me hace pensar mucho en el faraón. El faraón de Egipto, antes de dejar al pueblo de Israel marchar, el faraón endureció su corazón todavía más. Cada vez que venía una plaga endurecía su corazón y al final perdió a su primogénito también. Toda la gente de Egipto perdió a su primogénito, fue una plaga terrible. Y aún así el faraón, en vez de coger y soltar mano, lo que hizo fue endurecerse aún más y perseguir al pueblo de Israel. Esta situación
es una encrucijada. Es una encrucijada porque aquí es donde tú tienes que decidir qué voy a hacer. Dios está quebrantando mi vida. Dios está quebrantando mi corazón. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Voy a endurecer mi corazón o lo voy a humillar delante de Dios? Esto es duro, para mí es duro, porque yo he visto muchas veces cómo Dios ha quebrantado mi vida y Dios ha quebrantado mi corazón, pero yo debo ser honesto al decirte que muchas veces yo no he humillado mi espíritu, yo no he humillado mi corazón, sino más bien lo he endurecido. Y entonces Dios le ha tocado coger y agarrarse en serio y bueno, si te vas a poner duro, déjame y traigo las herramientas correctas. Una última reflexión. Esa canción viejita, pero muy cierta y muy directa. Es una rancherita que describe justamente el acto de destrucción para que haya creación. Eso, no me acuerdo exactamente el nombre ahora mismo, pero a mis hermanos de la iglesia Alianza les gusta muchísimo. Esa canción que dice, un día orando le dije a mi Señor, tú eres el alfarero y yo el barro soy. Sí, la canción sigue describiendo, yo quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras hacer. Pero también le dice Dios, bueno, si eso es así, entonces agárrate duro porque yo te voy a hacer pasar por fuego, te voy a destrozar, te voy a partir en pedazos, pero yo de eso voy a hacer lo que yo quiera. Y es que Dios es el artesano y el alfarero perfecto. Pero para que un artesano pueda trabajar, primero tiene que romper y tiene que partir. Sobre todo si tiene que restaurar. Restaurar es un proceso mucho más difícil que el crear. Y yo creo que si tú estás en un momento de tu vida en donde Dios está quebrantando tu espíritu, está quebrantando tu corazón, yo creo que el siguiente paso que debes tomar es la humildad delante de Dios y decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero primero perdóname. Eso es lo que David está diciendo aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Y esa es una promesa muy bonita, porque cuando yo me humillo delante de Dios, Dios me recibe. Dios no te va a despreciar. Dios no te va a lastimar más. Dios lo que va a hacer contigo es recibirte. Y entonces ahí comienza el proceso de restauración. Un corazón humilde es el inicio de toda restauración. Te la dejo ahí, me la dejo ahí.